Le damos a continuación la bienvenida al escenario al licenciado Julio Miguel Castaños, por igual al licenciado Juan José Espaillat aquí presente y al licenciado y magistrado Edison Alarcón, quienes van a participar el día de hoy en un conversatorio relativo a los remedios contractuales. Junto y a nuestra querida Laurilán Guzmán, quien va a ser la moderadora de este panel. Buenos días. Para mí, gracias Adriana, gracias profesor por esta conferencia tan magistral. Para mí es un honor formar parte de este panel como moderadora, compuesto con estos excelentes juristas internacionales, nacionales, académicos, profesores y magistrados. Luego de esta experiencia tan gratificante como ha sido la conferencia del profesor Chinchilla, que nos ha dejado una perspectiva muchísimo más clara de lo que es el concepto del incumplimiento en esta época contemporánea del derecho de los contratos. Ha sido bastante esclarecedor y sobre todo me quedo con la última reflexión sobre cómo debe configurarse el incumplimiento y definitivamente en esta mesa de discusión compuesta con estos expertos nos tocará reflexionar sobre las transformaciones y adaptaciones de los remedios contractuales ante estos nuevos tipos de incumplimiento, ante esta categoría de incumplimiento. Y quisiera comenzar a aprovechar al profesor Chinchilla, que mencionó la reciente reforma del derecho de los contratos que vivió Francia en el 2016, y quería que socialicemos un poco sobre su perspectiva en la viabilidad de introducir esos remedios contractuales que fueron fruto de la reforma francesa, algunos una consolidación de la construcción jurisprudencial, como usted comentó, otros que realmente son incorporaciones novedosas, como la reducción del precio, aplicación general, o como por ejemplo la limitante a la ejecución forzosa por un costo manifiesto entre el interés del deudor y el interés del acreedor en que se lleve a cabo ese remedio contractual. Y me gustaría saber, profesor, de si es viable la incorporación de esos remedios en ordenamientos como el de colombiano, como el dominicano, que son de tradición civilista y que no hemos vivido una reforma como sucedió en Francia. ¿De qué manera podemos incorporarlo? ¿Con qué marco teórico, con qué fundamento jurídico y si es viable esa incorporación de esos remedios? Bueno, muchísimas gracias, Laura, por la generosa presentación. Yo partiría para una reflexión como identidad latinoamericana, y es que la manera como construimos nuestro derecho civil, un derecho civil propio, implica primero una reflexión de nuestra realidad como latinoamericanos, antes de mirar más allá del océano e intentar copiar un modelo que no atiende a nuestra realidad. Tenemos cierta madurez en la cual nuestros jueces, nuestros doctrinantes, República Dominicana, debido a la formación que han tenido ustedes y nosotros en Colombia, con una corte constitucional muy fuerte, una influencia específicamente de la manera como se construyen las propias ideas de la identidad de ser latinoamericanos, debe ser el principio general de cualquier tipo de reforma de código. Porque el Código Civil como tal se presenta en particular como la constitución de los ciudadanos. Es más fácil aplicar un Código Civil del día a día que aplicar la Constitución, porque el Código Civil se presenta el día a día y por ello la manera como debe concebirse una codificación es atendiendo a nuestra realidad. Y yo creo que esa debe ser la primera premisa para entender la manera como construimos nuestro derecho civil. La segunda premisa es entender cuál ha sido nuestra tradición, comprender cuáles son las particularidades de esa tradición civil y cómo la hemos venido nosotros entendiendo. Pongamos un ejemplo claro, por ejemplo, en materia de terminación unilateral del contrato, que fue en el derecho francés, fue una construcción que comienza a través de una famosa sentencia en 1976, que ya comienza, digamos, a analizar, pero que en Colombia en particular se fue construyendo a través de la construcción del entendimiento del unilateralismo contractual dentro del código. Y no viéndolo a través de un caso concreto, sino
trayéndolo a través de un conjunto de normas de nuestras tipologías negociales, donde era permitido terminar unilateralmente el contrato. Pongo el ejemplo del contrato de obra, pongo el ejemplo del contrato de mandato, en los cuales se permite la prestación de servicios, el contrato de prestación de servicios, en tipos contractuales que evidencian la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato, y eso no nació en Francia, sino que nació en nuestros códigos civiles, en el proceso codificador de Bello, de Teixeira de Freitas y de Vélez Arfiel. Entonces, yo creo que son las dos primeras premisas para poder entender, primero, qué hacer y qué no hacer. Entender nuestra cultura como latinoamericanos, y segundo, entender específicamente que tenemos ya una tradición consolidada y que debemos comprenderla para luego entrar en un proceso de codificación. Luego, viendo específicamente la reforma del Código Civil francés del 2016, hay cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, el artículo 1217, si no me falla la memoria, en la cual hace una enunciación, en particular arranca el capítulo sobre los remedios frente al incumplimiento, pero el codificador fue un poco cauto al decir que habla de sanciones y no se atrevió a hablar de remedios. Entonces, ¿de verdad el incumplimiento contractual se constituye como una sanción al deudor? ¿O realmente el proceso de los mecanismos de tutela lo que buscan es resolver el problema del mal funcionamiento del contrato? Y viendo específicamente los comentarios del proyecto de ley, los fundamentos del proyecto de ley, el comentario que hace, digamos, el fundamento del artículo, habla todo el tiempo de remedios. Habla de remedios, que los remedios son, y cuando vemos el artículo terminan utilizando sanciones. Sin embargo, yo tengo una esperanza, y la esperanza es que si ustedes revisan los fundamentos del artículo 1216, el legislador dijo las sanciones o remedios, es decir, que dio la esperanza en particular que la concepción francesa en materia de remedios es considerar este carácter funcional del sistema remedial y no un carácter sancionatorio. Yo creo que si partimos de esta idea de la reforma del Código Civil francés, nos permite entender mejor el sistema remedial. E insistir, no es una cosa de vanidad de tener un artículo que elenque cuáles son los mecanismos de tutela. Eso también va referido a la manera como administramos justicia y también cómo los acreedores entienden la forma de aplicar las herramientas que el ordenamiento jurídico le ofrece para poder tutelar su crédito. Entonces, acá, digamos, la reflexión que hago sobre el particular es entender que el sistema remedial no tiene que ser alejano al ciudadano a pie. El sistema remedial tiene que ser un sistema humanista que pueda ser entendido y que pueda ser aplicable, porque lo más importante es garantizar la tutela efectiva del derecho que se encuentra lesionado. Muchas gracias por esa perspectiva tan clara que nos ofrece. Si alguien del panel quisiera agregar, socializar, dar su perspectiva al respecto, lo puede hacer. Esto es libre, una conversación entre amigos, colegas y juristas y profesores que tengo mucho aprecio. Sobre ese mismo particular, no hay, eso es intervención libre. Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que el profesor doctor Chinchilla ha tocado un aspecto que para incluso el derecho dominicano es muy relevante. Ha insistido tanto en su conferencia magistral como ahora en su participación con la pregunta formulada, y es el tema de la buena fe, el tema de la equidad, el de la igualdad, y todos estos aspectos del derecho moderno que nos convocan al respeto de la dignidad humana. Ya la República Dominicana, sin necesidad de que se haya modificado el Código Civil, ha dado un paso muy importante, que también lo dio Colombia a principios de la década de los 80 con la Constitución colombiana, y es la Constitución Dominicana de 2010. Algunos principios están en esta nueva Constitución, como precisamente son estos que ha mencionado el profesor Chinchilla. La dignidad humana es el principio central de la razón de ser del Estado dominicano. Imagínense ustedes lo que eso significa. Es decir, no existe posibilidad de un Estado que no tenga como centro del universo a la dignidad humana. Eso es lo que dice la Constitución dominicana. Pero esto repercute, por supuesto, en todo el Código Civil
aun cuando sea un código del año 1804, el que tenemos vigente en la República Dominicana. ¿Por qué? Sencillamente, todas las interpretaciones a las que estarán sometidos los textos deberán girar alrededor de estas ideas. Además, a esto hay que sumarle otros principios que repercuten sobre todo en el sistema de responsabilidad civil, pero también en el tema de los remedios en el cumplimiento contractual, que son los conceptos de proporcionalidad y de razonabilidad. La jurisprudencia dominicana ya se ha hecho eco de la aplicación de estos principios, tanto en materia contractual, de ejecución de contratos, como en materia de responsabilidad civil, lo cual es precisamente uno de los estandartes que dan luz al camino a seguir para la aplicación correcta de estas reglas que el profesor Chinchilla ha mencionado. Gracias. Adelante, Buenos magistrado. días. Muchas gracias, Alberto, por su gentil invitación. Gracias a ustedes por su tiempo y por su presencia, evidentemente. Miren, en la República Dominicana tenemos una cultura muy litigiosa. Por decirlo de alguna manera, somos una sociedad atravesada transversalmente, valga la redundancia, por el germen de la conflictividad. Y en medio de esa realidad y en medio de esa situación, cuando escuchamos hablar de un incumplimiento contractual, irremisiblemente, lo primero que nos llega a la mente es la necesidad de demandar la resolución del contrato. Muy pocas veces, no digo que nunca, pero muy pocas veces en verdad ponemos sobre la mesa una fórmula sanadora, una fórmula que tienda básicamente a salvar el contrato, que tienda a mantenerlo, que tienda a solicitar su ejecución in natura o de manera parcial. No es en esto en lo que primero pensamos, sino en cortar por lo sano y accionar y demandar para pedir, como ya he dicho, la resolución del vínculo contractual. Yo digo que ante esta realidad tan triste y tan compleja de nuestra sociedad, hablar de la posibilidad de que una parte unilateralmente, extrajudicialmente, pues pueda rescindir el contrato, pueda más bien resolver el contrato, es una aventura de resultados inciertos. Puede ser una fórmula altamente peligrosa. En mi manera particular de pensar y de proceder, he tratado siempre de ser prudente, de ser un tanto conservador, porque conozco el medio en el que me desenvuelvo, porque conozco el medio en el que he crecido, en el que me he desarrollado. Y repito, en la República Dominicana, desafortunadamente, tenemos esa cultura de conflictividad, de pugnacidad, casi llevada al extremo. Por tanto, el remedio que plantea la reforma que se ha hecho al Código Civil sobre este particular, evidentemente en el año 2016, luce en verdad un remedio muy alentador, luce una promesa importantísima, una promesa brillante, ¿por qué no? Pero pienso que todavía es muy pronto en la República Dominicana para plantearnos semejante cosa. Yo no sé en el futuro, evidentemente, según vayan madurando nuestras instituciones, si llegaremos al punto en que podamos adoptar con toda seguridad esa reforma tal cual ha sido concebida. En el momento actual en que vivimos, yo pienso que pudiera ser una fórmula altamente peligrosa. Es mi particular punto de vista. Porque si vemos el 1184 de nuestro Código Civil, nos daremos cuenta que en la República Dominicana, bueno, de hecho nuestro Código Civil, a fuerza de ser dominicano, sigue siendo todavía muy francés. En esa disposición de la que estoy haciendo alusión, pues claramente se establece la posibilidad de demandar la resolución ante la autoridad judicial. No existe, pues, legítimamente hablando, la posibilidad de que una parte que se considera lesionada, que se considera afectada por un incumplimiento, de forma extrajudicial, unilateralmente pueda romper el vínculo. Y luego que como correlato obligado la otra parte pueda venir al tribunal y judicializar el conflicto. Aquí tenemos la situación inversa, que es la que precisamente estaba vigente en Francia hasta hace poco. Aquel que se considera lastimado, aquel que se considera defraudado, pues judicializa el conflicto, lleva ante el juez la necesidad de la resolución del contrato y el tribunal actúa en consecuencia. El tribunal pondera qué tan grave ha sido el incumplimiento, pondera esa situación y hasta tiene la posibilidad de conceder un plazo de gracia. Todo esto como que conspira a favor de que el litigio surja en el tribunal y luego de ahí se deduzcan las consecuencias correspondientes, pero no al revés. No que yo pueda romper el contrato, no que yo pueda resolverlo y luego entonces ir ante la autoridad judicial a plantear el problema, o más bien iría a la parte contraria que se considerará seguramente lesionada.
Esa es mi particular percepción sobre este particular. No me cierro, pienso que en el futuro pudiéramos discutirlo, pero actualmente, y sobre todo a golpe de sentencia, puede ser una experiencia muy frustrante y muy terrible. Muchas gracias, magistrado, por esa intervención. Y a propósito de su comentario sobre la tendencia conflictiva que existe en materia de contratos cuando estamos frente a un incumplimiento y esos miedos sobre la forma de ejercer los remedios en cuanto a la judicialización o unilateralidad de los remedios contractuales, me gustaría, Juan José, conversar contigo, saber cuál es tu perspectiva sobre esa unilateralidad que definitivamente se encuentra muy presente en la reforma del derecho francés en ocasión a los remedios contractuales como una manera de agilizar, de dinamizar un poco lo que son los remedios contractuales en materia de contratos, que es una forma de agilización, de otorgar a las partes la gestión de sus obligaciones, que ciertamente es necesaria, pero que, como comenta el magistrado, al ser un poder, ese poder puede llamar a discreción y esa discreción rápidamente puede convertirse en una arbitrariedad. Me gustaría saber de tu perspectiva de qué manera pueden ser introducidas esos remedios unilaterales sin que incurramos en esa arbitrariedad, en ese posible abuso latente que existe. Te voy a responder la pregunta, pero quisiera retomar uno de los aspectos que dijo el magistrado Alarcón. Estoy completamente de acuerdo en que aquí existe una cultura de que todo lo queremos litigar, sobre todo en ocasión del incumplimiento del contrato. Parecería que el ordenamiento dominicano y el Código Civil dominicano no prevé otra sanción o otro remedio, como se le quiera llamar, que no sea demandar la resolución del contrato o la reparación de daños y perjuicios. Yo creo que eso es lo que más reciben los tribunales, demandas en resolución de contrato y reparación de daños y perjuicios, y quizás es un atrevimiento de mi parte decir que puede ser por desconocimiento de parte de los juristas, porque desde mi punto de vista, aunque no tenemos la esquematización que tiene el Código Civil francés reformado con el tema de la ejecución forzosa en naturaleza, el 1184 de nuestro Código Civil te da un derecho de opción. Si ustedes buscan el 1184, no solamente se refiere a la resolución judicial del contrato. De hecho, en nuestro Código Civil, el 1184, habla de rescisión, lo cual es un error. Es la resolución judicial del contrato, pero te da la opción al acreedor de demandar la ejecución forzosa en naturaleza. Es un tema que yo sé que el profesor Castaño, eso es discutible, porque no podemos obviar el 1142, que dice toda obligación de hacer o no hacer se resuelve en daños y perjuicios. El profesor Chinchilla sabe que en Colombia y en Francia eso se resolvió hace mucho tiempo, hasta el punto que creo que fue Jacques Mestre que dijo, la jurisprudencia ha reescrito el artículo 1142 del Código Civil. No es cierto que usted no pueda demandar la ejecución forzosa en una naturaleza de una obligación de hacer. De manera que más que demandar la resolución del contrato, pienso que los litigantes, los juristas pudieran demandar también la ejecución forzosa siempre que permanezca un interés, siempre que eso sea posible. Siguiendo entonces, cerrando ese capítulo, yo pienso que ese fenómeno del unilateralismo, que está muy de boga en Francia a raíz de la reforma del año 2016, no es un fenómeno nuevo para la República Dominicana. Nosotros lo reconocemos, por ejemplo, cuando una de las partes va a aplicar la excepción non ad impleti contractus. Yo no tengo que pedirle autorización a un juez para dejar o para abstenerme del cumplimiento de las obligaciones cuando mi contraparte no cumple las obligaciones. Y eso es un ejercicio de unilateralismo. Obviamente, eso no es un poder o un derecho discrecional, y por eso me recuerdo siempre a Yves Lequet, que decía en una de sus obras, la excepción non ad impleti contractus, si bien es un mecanismo de presión para forzar el cumplimiento voluntario de la obligación, no puede constituirse en un mecanismo de chantaje. ¿Y qué debe hacer el juez? A través de un control a posteriori, lo que debe es garantizar el ejercicio de buena fe, que se cumpla de buena fe. Usted no me puede decir a mí, yo no voy a cumplir las obligaciones derivadas de ese contrato porque tú no cumples las obligaciones derivadas de otro contrato. No me parece a mí que ahí hay un ejercicio de buena fe en la aplicación de la excepción non ad impleti contractus.
Lo otro que quería decir, yo concuerdo con el magistrado Alarcón, quizás todavía nosotros estamos en pañales para adoptar pura y simplemente la resolución unilateral del contrato en derecho común. Y puede ser peligrosa y puede tener efectos perversos, porque siempre se nos ha enseñado como un dogma, los contratos tienen fuerza de ley para aquellos que la han suscrito, no pueden ser revocados por mutuo consentimiento, todo eso que nos enseñan desde que iniciamos en las aulas universitarias. Ahora yo creo, me parece, que eventualmente nosotros llegaremos ahí y que los jueces tienen una gran labor, el legislador y los jueces, para encauzar ese derecho de terminación unilateral dentro de los cauces de la buena fe. ¿Qué hizo Francia? Si ustedes se buscan el artículo que permite la resolución unilateral del contrato, no es que una persona decide de la noche a la mañana en un contrato, por ejemplo, a duración determinada, terminar pura y simplemente el contrato. No, hay una serie de condiciones que desde mi punto de vista garantizan esa buena fe. Como por ejemplo, usted tiene que notificar, usted tiene que poner en mora para que cumpla en un plazo razonable. Si esa persona no cumple y darle una advertencia de que a falta de cumplimiento usted va a terminar ese contrato. Bien, si esa persona insiste en el incumplimiento contractual, entonces usted le notifica la terminación, pero usted tiene una obligación de motivación. Es decir, que usted tiene que justificar las razones, estoy hablando en Francia, de por qué usted ha procedido a terminar unilateralmente el contrato. Y me voy más lejos aún. ¿Se oye bien? Me voy más lejos aún. Ah, yo no me estoy... No te lo alejes. Me voy más lejos aún. Luego de que usted procede a esa terminación unilateral del contrato, que usted tiene una obligación de motivación, si su contraparte no está de acuerdo con esa terminación unilateral, pues es a usted, el titular de esa ruptura, que le corresponderá probar ante los tribunales que hay un incumplimiento grave. De manera que yo creo que hay condiciones o presupuestos que permitirían buscar un cierto equilibrio contractual. No sé, yo quisiera extenderme más, pero... Gracias. La palabra a otros Gracias, panelistas. José, por tu intervención. Invito a los demás panelistas a reflexionar sobre ese aspecto. ¿Qué tan intangible es el contrato? ¿Qué significa que ese contrato tiene fuerza de ley? ¿Implica esto que solamente el juez tendrá control sobre el incumplimiento? ¿Solamente el juez puede decidir sobre los remedios contractuales en torno a ese incumplimiento contractual porque el contrato tiene fuerza de ley? Porque el contrato es intangible. ¿Qué sucede con el dinamismo que debe de tener el contrato? Que si lo dejamos simplemente que sea el juez el que decida sobre él, podemos durar 5 o 6 años, dependiendo de la mora judicial, sin gestionar esas obligaciones que contiene ese contrato y que puede provocar también incertezas, más incertezas que también lo que pudiera solucionar la intervención judicial. Me gustaría saber la opinión de los demás miembros del panel respecto a esa unilateralidad. No sé si quiero hablar de primeros. Aquí, digamos, yo voy a traerles a colación una experiencia colombiana relacionada a dejar la judicialización de la terminación del contrato. En el año 76, perdónenme la imprecisión de la fecha, hubo un corte de una línea jurisprudencial en Colombia frente a los incumplimientos recíprocos del contrato. Entonces, pongamos el caso. Se presenta, aquí digamos la compraventa es traslativa del dominio en Colombia, digamos necesitamos el título y modo en 2 actos distintos y por ello se presenta el contrato de promesa. Entonces yo puedo prometer que voy a celebrar un contrato futuro, específicamente en la compraventa. Y lo que sucedía normalmente es que yo en el contrato de promesa prometía que celebraba un contrato de compraventa en el futuro, pero el contrato de promesa adelantaba la ejecución de ciertas obligaciones del contrato de compraventa. Entonces entregaba parte del precio y me entregaban, digamos, la cosa objeto de la venta futura.
sucedía que las partes por X o por Y razón inejecutaban las prestaciones, es decir, no completaban la ejecución que se inició con el contrato de promesa y el contrato de compraventa no se celebraba. Entonces se demandaba el cumplimiento específico del contrato o la resolución según sea el caso. La contraparte alegaba la excepción de incumplimiento contractual, la excepción de pendis contractus, y lo que sucedía es que quien alegaba la excepción al mismo tiempo contrademandaba con la resolución. ¿Qué es lo que sucedía en nuestros ordenamientos? Que hay una parálisis contractual, porque para resolver el contrato se requiere que esa resolución del contrato lo haga la parte fiel. Entonces encontramos en un contrato que se encontraba congelado. Entonces yo como promitente comprador no termino de pagar el precio, pero tengo en posesión un bien inmueble que no es mío. Y eso dura 5, 10, 15 años. O pensemos el caso que es un contrato de promesa donde la venta incluya también semovientes como parte del precio. Entonces las vacas, por ejemplo, se mueren, las vacas tienen terneras, etcétera, etcétera. Entonces pensemos la situación que se pueda presentar frente a una situación de un incumplimiento recíproco y no tener la posibilidad de salir de él. Yo estoy seguro que ni el Código Civil francés ni el Código Civil colombiano fueron tan pesimistas en regular la situación de incumplimiento recíproco, porque no se pensaba que la gente se comprometía para incumplir. La gente se compromete para poder satisfacer un interés concreto recíproco dentro del contrato. Entonces, por eso yo creo que los códigos civiles no tienen una regulación del incumplimiento recíproco. Entonces, la anécdota que viene, que en ese año 76, la Corte Suprema de Justicia, de una forma muy creativa, por llamarlo así, se inventa una figura que se llama el mutuo disenso tácito. Y dicen, entonces, la demanda de resolución con la contrademanda de resolución implica, o el juez tiene que interpretarlo como una manera de querer, digamos, resolver el contrato de forma recíproca. O sea, es decir, que los incumplimientos recíprocos implicaban una forma de resolver el contrato de forma concordada. O sea, se interpreta el incumplimiento como si fuera un acto de disposición de intereses. Yo creo que la salida para poder darle dinamismo a los problemas de incumplimiento contractual es darle poderes al juez para hacerlo y tener creatividad. Y en ese sentido, digamos, la manera como se interpretó este caso ha tenido cambios, el caso que le estoy contando, el mutuo disenso tácito, pero el juez ha tenido claro que hay un elemento que lo orienta, y ya el profesor Juan José lo comentó, y también el profesor Julio Miguel, y son los principios generales del derecho, la buena fe. Lo comentábamos, el incumplimiento grave como requisito de procedibilidad para poder terminar el contrato de forma unilateral. Pensemos, por ejemplo, el debido proceso, como lo comentabas, hacer un debido proceso de manera que pueda garantizar esa salida del contrato. Yo a veces pienso hoy por hoy en los negocios de tipo mercantil, por ejemplo, que es necesario que el acreedor se salga del contrato para poder adquirir esas mismas mercancías dentro del mercado, porque si no tiene una pérdida de oportunidad de conseguir un negocio. Entonces, ese tipo de mecanismos hay que facilitarlos, y más aún en una sociedad que requiere un dinamismo contractual, y yo creo que los remedios tienen que concebirse de forma, digamos, abierta para poderlos ejercer, siempre, por supuesto, con los límites que da el ordenamiento jurídico, fundamentalmente los principios que rigen la contratación contemporánea. Adelante, Muchas gracias, profesor. Yo creo que toda esta problemática que está alrededor de la inquietud planteada en la pregunta, principalmente hay que comenzar su análisis a partir de la idea de quién es ese acreedor y quién es el deudor. O sea, estos conceptos son centrales. ¿Qué significa ser acreedor? Sencillamente es una persona, un sujeto, que no puede satisfacerse a sí mismo sus propias necesidades. Ha necesitado que otra persona, ha necesitado confiar en otra persona, descansar en otra persona, que va a obtener la satisfacción de esas necesidades a través de las prestaciones asumidas
por ese deudor. O sea, hay que partir de ahí. El origen, o sea, el origen es un acto de confianza. Usted se entrega a otra persona para que esa otra persona satisfaga una necesidad. Si no, usted no contratara. ¿Para qué? Usted contrata para satisfacer esas necesidades. Ahora bien, el ordenamiento jurídico viene a aportar el contexto normativo para que esa negociación, para que esa confianza resulte con seguridad. Pero es una seguridad que es de doble vía. Es una seguridad que debe asistir a las partes, porque ambas partes han expresado esa confianza. No todos los contratos son unilaterales. La mayoría, creo yo, que son bilaterales. Nacen obligaciones recíprocas y por lo tanto ambos descansan bajo la misma idea de satisfacción de necesidades recíprocas. El derecho moderno, la sociedad actual, es una sociedad muy diferente a aquella que recibió y construyó a las normativas que tenemos vigentes de manera formal en el Código Civil Dominicano, por ejemplo. Es obvio que este código requiere una profunda revisión. Y es una revisión que tiene que ir en la línea precisamente de la satisfacción de estas necesidades sociales, de que no se empantane el ejercicio contractual en un proceso judicial. Es decir, estos procesos judiciales tienen que ser reformulados a los fines de que las partes encuentren una solución rápida y que si no se puede lograr una solución tan rápida, haya la posibilidad, haya alternativas de resolver esto de una manera más expedita, sin que queden entrampados en estas, ¿verdad?, observaciones que han formulado los demás profesores. Nacen, como decía el profesor Chinchilla, en el corral nacen otros animales en el curso del proceso. Los negocios se paralizan, no hay evolución y todo queda frisado. Yo creo que las fórmulas que tenemos vigentes en la actualidad, que la podríamos resumir en algunas que son voluntarias, otras que son judiciales y otras que son legales. En el derecho dominicano la jurisprudencia ha contribuido en la construcción de un orden alrededor de estas ideas que mencionábamos hace un rato, de la buena fe y del control de los abusos de una parte contra la otra parte, en el marco de la resolución del contrato o de ponerle fin al contrato de manera unilateral y aún hasta de ponerle fin de manera consensuada, ya sea a través de cláusulas pactadas en el contrato que le permiten a cualquiera de las partes hacer de un contrato de ejecución sucesiva algo que tenga un final antes de que llegue el término, como son las cláusulas de terminación anticipada, cuya validez la jurisprudencia dominicana ya ha reconocido al amparo de la libertad contractual que está reconocida en la Constitución Dominicana. Es uno de los aportes que ha dado el sistema consensuado con la Constitución Dominicana. El poder que las partes pudieran encontrarle una salida a la desconfianza que se desarrolla en el curso de la ejecución del contrato, precisamente por las ejecuciones defectuosas o por los riesgos que comienza a representar la contraparte en los intereses de la otra. Lo importante es que este tipo de soluciones no se incurran en abusos y atropellos, que en definitiva una de las dos partes resulte perjudicada de manera injusta. Igual, el tema de las cláusulas sobre limitación de responsabilidad, otro de los mecanismos interesantes que distinguen al derecho dominicano del derecho francés, y es que se permite la aplicación de las normas de la responsabilidad en la República Dominicana, de la responsabilidad civil extracontractual, aún en presencia de contrato, a los fines de poner límites a la aplicación de una cláusula de limitación de responsabilidad o de no responsabilidad como consecuencia de una de las partes haber incurrido, o aquella de las partes que se beneficia de la cláusula, haber incurrido en una falta grave.
o una falta dolosa. Es decir, que el delito civil propiamente dicho en su interpretación clásica penetra en el terreno contractual a los fines de controlar la conducta de las partes en la ejecución del contrato. Entonces, eso es algo también que, aunque no es nuevo, porque en nuestro sistema jurídico este sistema ha sido introducido desde los años 40, sin que haya una variación jurisprudencial desde entonces, fundamentados en el principio del orden público que se les reconoce al 382 del Código Civil, que es el que establece la responsabilidad civil delictual, básicamente, en nuestro sistema. Y pues sencillamente es una de las fórmulas jurisprudenciales que no están en el Código Civil, pero que a través de la interpretación de estas normas y siguiendo teorías antiguas del principio del siglo XIX, del derecho francés, de los doctrinarios franceses, entre ellos Josserand, por ejemplo, pues han introducido este tipo de criterios en nuestro sistema jurídico. Así, igualmente, podemos identificar el tema de las cláusulas, de la excepción de ejecución por falta de cumplimiento de la contraparte. Todo en el derecho dominicano va a girar alrededor de la buena fe, del no abuso del ejercicio de este tipo de derechos, atropellando a la contraparte. Existen jurisprudencias interesantes en nuestro medio que limitan la posición dominante, por ejemplo, de uno de las partes frente a la otra en el contexto de los contratos comerciales. Llevando al terreno del derecho comercial, pues, este tipo de controles judiciales que antes no existían hasta hace poco tiempo. Lo mismo, una sentencia reciente de hace apenas un año, de octubre del año 2023, que redefine el tema de la fuerza mayor en el contexto de la ejecución de un contrato en plena pandemia. Y el problema de la ejecución de ese contrato como consecuencia de las normativas que se introdujeron en distintos países que impidió que una de las partes cumpliera de manera efectiva, de manera como estaba pactado, en el plazo pactado, como consecuencia de las normativas que se dictaron, por ejemplo, en China, para el transporte internacional de mascarillas, por ejemplo, que era el tema. Y es una de las nuevas sentencias que van a permitir que la propia teoría de la imprevisión entre en el terreno contractual de una manera más definida desde el punto de vista particular de que una de las características o exigencias para la aplicación de la fuerza mayor es que sea imprevisible el evento, ¿verdad? Imprevisibilidad, que sea imprevisible, que sea irresistible el evento. Y es un contexto en entonces que los jueces están recomendando que cada caso sea evaluado de manera particular, de manera específica, en el contexto específico, y administrando pues las reglas de la prueba para aquella persona que se quiere liberar de esa responsabilidad por el incumplimiento alegando la fuerza mayor. Creo que en términos generales es como una especie de síntesis muy apretada, ¿verdad? Buenísima reflexión, profesor. Excelente reflexión que nos lleva a considerar y a reflexionar sobre dos aspectos fundamentales. Uno que pienso que ha sido ya abordado de manera trascendental en este panel y que nos lleva a cuestionarnos sobre la funcionalidad de los remedios y sobre el rol del juez al momento de la administración de estos remedios contractuales. ¿Cuál debería de ser esa función que debiera tener el juez al momento de administrar estas tutelas, acciones o más bien remedios? Debería tener, magistrado, y le dirijo la pregunta a usted, en este caso, de cuál sería su perspectiva, una función valorativa al momento de administrar estos remedios judiciales,
dado a que, como el profesor Castaño menciona y también en su conferencia magistral ha referido el profesor Chinchilla, ciertamente estamos hablando de un acreedor incumplido, pero la mayoría de los casos en donde se presenta este incumplimiento hay una confianza mutua que hay que tener presente en estos contratos bilaterales. No solamente hay un acreedor, hay también un deudor que se ve afectado de una manera u otra frente a este incumplimiento. Entonces, ¿de qué manera vamos a proteger ese centro de interés, que es una palabra que tomó prestada el profesor Chinchilla, que va más allá de la protección de un acreedor? No, y diría yo que frente a un deudor, que es muy probable que se escude en la excepción de un adiplendi contractus y que entonces ponga otro problema adicional sobre la mesa que obligue a la autoridad judicial a proceder con mayor cautela, con mayor discernimiento. Yo sinceramente creo que la responsabilidad del juez, que el rol del juez se resume en una sola palabra, y esa palabra es garantismo. El juez es el fiel de la balanza, el juez es el ente neutral, debe garantizar los derechos de las partes en pugna, y todo lo que haga debe ser a partir de ese garantismo al que ya me he referido precedentemente. Pienso que el asunto puede enfocarse fácilmente en 3 vectores distintos. En primer lugar, la interpretación del contrato. En segundo lugar, la determinación de si ciertamente es verdad que ha habido un incumplimiento. Y en tercer lugar, en la calibración, en la determinación de la indemnización que deba ser prestada. En cuanto a la interpretación del contrato, bueno, la interpretación supone un reto. Supone para el juez el reto de no sustituir a las partes, de no intentar reescribir el contrato. Para mí eso es muy valioso, para mí eso es muy peligroso, porque el activismo judicial puede ser altamente peligroso. Entonces yo diría que la solución más salomónica, la solución más pragmática, tal vez algunos me digan, bueno, pero siempre esto es posible, pero al menos lo intentamos, es tratar de buscar la solución al caso dentro del contrato, dentro de los límites, dentro de las fronteras que impone el mismo contrato, porque finalmente el contrato no fue pensado para ser roto, no fue pensado para ser aniquilado, sino que fue pensado, que fue concebido para ser cumplido, para ser ejecutado. Y luego en lo que tiene que ver con la determinación de si ha habido ciertamente un incumplimiento y en lo que tiene que ver también con la fijación de la correspondiente reparación o indemnización, creo que hay algo de lo que no hemos hablado aquí y que tiene muchísima importancia desde el punto de vista judicial, y es en el auxilio que debe tener el juez en la prueba pericial, en la prueba científica. Muchas veces los intríngulis que están contenidos en el contrato o a los que se refiere el contrato no son del dominio cabal del juez. Los contratos suelen ser muy especializados, muy focalizados, en esta época extremadamente modernos, muy imbuidos de la tecnología. Frente a eso, la realidad es que el juez muchas veces anda a ciegas y es de pensar, es de admitirse la posibilidad de que el tribunal se auxilie de expertos en la materia, de peritos, que vengan a arrojar luz y que vengan a crear las condiciones que le permitan emitir finalmente un fallo adecuado, un fallo ponderado. Tener siempre, siempre muy en cuenta también, ¿por qué no?, el principio dispositivo y el principio de congruencia. El juez no puede fallar omitiendo lo que se le ha planteado, ni yendo más allá de lo que se le ha planteado, ni adicionando cosas que no fueron planteadas. Para mí eso es esencial en lo que tiene que ver con la definición del papel de juez. El respeto por ese principio de congruencia y en lo que tiene que ver, como ya he dicho, a la necesidad de rastrear la solución al problema dentro de las fronteras del mismo contrato, sin intentar reescribirlo. Excelente intervención, magistrado. Rastrear el conflicto dentro, buscar la solución dentro de ese mismo contrato, y que seguiría una lógica subyacente que viene a la reflexión de la funcionalidad de los remedios. ¿Cuál debería ser el parámetro que vamos a seguir? El equilibrio contractual, la buena fe, como ya han manifestado aquí en sus intervenciones. En este momento parece que el debate se ha puesto un poquito interesante porque me han susurrado que por favor quieren intervenir. Voy a pasar la palabra a Juan José, que tiene algo que aportarnos. Gracias, Laura. Simplemente a raíz de lo que señala el magistrado Alarcón, a mí me surge sinceramente una duda, y es la siguiente. En la concepción clásica del Código Civil Napoleónico de 1804, la resolución del contrato se veía como una medida extrema. Es decir, el juez estaba llamado, en la medida de lo posible, a preservar el vínculo contractual y no necesariamente a pronunciar la resolución judicial del contrato. De ahí que una de las condiciones para que el juez esté
en condiciones de pronunciar esa resolución es que se le pruebe ese incumplimiento lo suficientemente grave. En ese contexto a mí me surge si un litigante, una parte en conflicto, solicita al juez la resolución judicial del contrato desde el punto de vista del principio dispositivo que ha señalado el magistrado Alarcón, ¿qué pasaría cuando el juez se da cuenta que quizás aquí no hay un incumplimiento suficientemente grave? Que perfectamente ese contrato puede seguir siendo ejecutado. O sea, me gustaría saber cuál sería la visión desde el punto de vista de un juez, y qué juez tengo yo a mi lado, si podría ir más allá y decir, mira, tú me estás pidiendo la resolución judicial del contrato, pero no se cumplen las condiciones y yo entiendo que ese vínculo contractual no debe ser terminado. Y pienso en otra cosa, acuérdense que la filosofía del Código Civil Napoleónico, que es verdad que es del siglo XIX, pero es el que nosotros tenemos actualmente, había una concepción no solamente moralista, sino humanista. Y el artículo 1244 del Código Civil Dominicano existe y le da la posibilidad al juez de otorgar un plazo de gracia al deudor para que cumpla. Entonces, no podemos desconocer que esos artículos, por más viejos que sean, están ahí. Bueno, yo diría que lo de la concesión del plazo de gracia es una facultad que le atribuye el Código Civil al juez. Al ser una facultad, él incluso, pienso yo, pudiera hasta implementarla oficiosamente, sin necesidad de que la parte contraria lo planteara. Porque, insisto, es una potestad que nace de la ley, que está íncita en el Código Civil, que está expresamente consagrada en el Código Civil y no nos estaríamos inventando nada. Ahora, usted decía con toda razón hace un ratito que en la filosofía de los juristas napoleónicos de aquella época primó la necesidad o como primera prioridad mantener el contrato y recurrir a la resolución ya como una salida extrema, ya como la última ratio. Y yo entonces, mientras usted decía eso, pensaba, bueno, pero siempre que no se lo pidan. Porque el punto es que la decisión del tribunal tiene que hacerse en función de lo que planteen las partes a través de sus conclusiones. Y si no me están pidiendo que yo ordene la ejecución del contrato, no lo puedo hacer, no lo puedo disponer. Por tanto, si me solicitan la resolución del contrato y a mi modo de ver las condiciones no están dadas para yo pronunciar esa resolución, debo desestimar la demanda, fin de la historia. Y hasta plantearnos la posibilidad, ¿por qué no?, de dar un plazo de gracia, lo veo muy bien. Pero que me planteen la resolución y yo, como sacando del sombrero de un mago, ¿verdad?, una paloma, suplir la ejecución del contrato que nadie me ha planteado, no, francamente es ir demasiado lejos. El principio dispositivo no me deja hacerlo. Muchas gracias, magistrado. La verdad es que estas intervenciones nos aportan una visión bastante clara para continuar el debate que definitivamente no se acaba aquí. Una última pregunta para cerrar con un toque de urgencia jurídica, ya que este panel tiene que cerrarse, por lo que le pido que, por favor, intenten contestar en 10 segundos. Si mañana… ¿Sí o no? Si mañana nos sorprenden con una reforma del Código Civil o los jueces tienen la posibilidad de incorporar un único remedio contractual de lo que hemos socializado aquí hoy en día, ¿cuál, desde su perspectiva, no debe quedarse? Y es inminente que implementemos, ya sea en Colombia, en República Dominicana, desde su punto de vista, ¿cuál sería ese remedio que no puede quedarse? Empecemos con el profesor Chinchilla. No es influenciable su respuesta. Indiscutiblemente la excepción de incumplimiento contractual. Es un mecanismo realmente que es connatural a las relaciones bilaterales y realmente permite, es un remedio que permite garantizar la sinalagmaticidad del contrato. 9 segundos. La revisión del artículo 1184 del Código Civil con el tema de la excepción de ejecución y el incumplimiento contractual. Pero parece que vamos todos por la misma línea. Yo pensaba en la non adiplenti contratus también, que es a lo que se refería el profesor. Yo voy a no diferir, pero decir una diferente. A mí me gusta la ejecución forzosa en naturaleza, siempre que ésta sea posible. O sea, a mí no me gusta la idea de que en ocasión de un incumplimiento contractual yo tenga que limitarme simplemente a demandar la resolución o no necesariamente una resolución, pero reparación de daños y perjuicios. Si yo entiendo que tengo un interés de que ese vínculo contractual permanezca
vigente, yo debo tener la posibilidad de demandar judicialmente la ejecución forzosa de ese contrato. Y alguien me dirá, bueno, te pueden ordenar la ejecución forzosa del contrato. Si tu contraparte no quiere cumplir, lo que hacemos, ahí están los mecanismos para forzar, como por ejemplo en las 30. O sea que yo diría ejecución forzosa en naturaleza. Bueno, muchísimas gracias a este honorable panel que ha sido sumamente interesante. Gracias. Muchísimas gracias a los miembros del panel por esa participación tan maravillosa y completa. Además que nos vamos con muchas preguntas de aquí hoy, ¿verdad? Muchos comentarios. Muy tranquila. Ahora, Laura. Ahora les invitamos a tomar a los panelistas una foto de grupo y vamos a pasar a un descanso o un coffee break de unos 10 minutos máximo para que podamos aprovechar el segundo panel en el cual tendremos una conferencia magistral del doctor Edgar Alberto Cortés, quien es el presidente del capítulo colombiano de la Asociación Henri Capitan y que nos hablará en principio sobre el incumplimiento por excesiva onerosidad, una visión general y una perspectiva contemporánea, y a partir de ese tema tendremos otro conversatorio con panelistas que serán la licenciada Carmen Luisa Martínez, la magistrada y licenciada Miguelina Ureña y el licenciado Cristian Martínez. Muchas gracias y les esperamos en 10 minutos.